el día de hoy le he titulado a esta enseñanza Pérgamo, la iglesia casada con el mundo. Pérgamo representa una iglesia, un cristiano que ha conocido a Dios, pero a pesar de conocer a Dios, a pesar de decir amén, cantar, danzar y hacer todo lo que habitualmente un cristiano hace, es un cristiano que está casado con el mundo. Pastor, ¿y a poco eso se puede? Pues pareciera que no, pero en realidad sí, y ahorita lo vamos a ver. Primero quiero darle, como siempre lo he hecho, un trasfondo histórico, pero antes de eso vamos al versículo bíblico en el cual nos vamos a basar, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Qué cosas tiene Dios en contra de esta iglesia? Número 1, dice: toleras allí que los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Versículo siguiente dice la segunda cosa: toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por tanto arrepiéntete. Dile al que está a tu lado: arrepiéntete. Dice: de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Ok, vamos a un trasfondo histórico de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba o había sido construida sobre una colina que tenía, vamos a decir, vista al mar. En la actualidad, bueno, en aquel tiempo el mar que se veía desde la ciudad de Pérgamo era el mar Mediterráneo. Actualmente se le ha llamado el mar Egeo. Pero ahí hay una colina, en la península hay una colina, y la ciudad que está en la parte de arriba hoy en día lleva el nombre de Pergama, pero es la misma ciudad en donde estaba esta iglesia, la ciudad de Pérgamo, que tenía esta vista y esta ubicación geográfica hacia el mar. Por más o menos 300 años la ciudad de Pérgamo fue tomada como la capital de Asia Menor. No duró más tiempo siendo la capital de Asia porque nunca llegó a florecer como otras ciudades. Nunca llegó a florecer económicamente, nunca llegó a crecer tanto. Entonces por eso duró 300 años como capital de Asia, pero finalmente la capital fue removida a otro lado. Pero en su tiempo, en su tiempo fue una ciudad muy sobresaliente, sobre todo no por la economía, no por el comercio, no por otra cosa, sino que esta ciudad sobresalió de otras en el aspecto cultural. Es decir, la gente de esta ciudad se enfocó mucho en la cultura, en la lectura, en todo eso, al grado de que en su tiempo en Asia, la biblioteca más grande que había estaba en Pérgamo. Llegó a tener una biblioteca que dice la historia que contenía 200,000 volúmenes, 200,000 pergaminos. Hoy en día a lo mejor pudiéramos pensar que por ahí hay algunas bibliotecas que pudieran tener mucho más volúmenes, pero recuerde que para este tiempo todavía la imprenta no se inventaba, y tener 200,000 pergaminos, 200,000 rollos, 200,000 libros no era una cosa fácil. Entonces esta ciudad sobresalió principalmente por la literatura, por esta gran biblioteca que tenía 200,000 pergaminos. Pérgamo toma su nombre precisamente porque en esa ciudad la actividad económica principal era la fabricación de pergaminos. El pergamino era una especie que
no le puedo explicar exactamente qué material era. Era pergamino, era parecido al corcho, entre corcho y papel, un tipo de corcho muy delgado que se usaba para escribir antes de que la imprenta y el papel fueran inventados. Se escribía en esos pergaminos y no tenía páginas como hoy, sino que eran rollos que literalmente se iban pues enrollando, y si usted quería leer tenía que extender todo el rollo y empezar a seguir su lectura. ¿Me explico? Entonces esta ciudad toma su nombre porque ahí se dedicaban principalmente a la fabricación de pergaminos. Esta ciudad tenía 3 santuarios principales. Uno de ellos era un templo a Atenas, que no era el más grande. Había otros templos para Atenas en otros lugares, pero ahí en Pérgamo había un templo dedicado a Atenas. Y había dos templos o 2 deidades principales, aparte de Atenas, en ese lugar. Uno era un templo que era el templo de Zeus, que era una obra monumental. Se calcula que tenía aproximadamente 14 metros de altura. Era una cosa descomunal, muy grande, el templo de Zeus. Y había otro templo que era el templo de Esculapio. ¿Quién es Esculapio? Esculapio se le conoce como el dios de la sanidad. Ajá. Y la característica de Esculapio es que desde la antigüedad se le simbolizaba con una serpiente. Ajá. Hoy en día, si usted conoce a alguien que sabe de medicina o que está estudiando medicina, esa persona le puede hablar un poquito más de Esculapio, porque parte de lo que estudian en la rama de medicina tiene que ver con lo que era Esculapio. Y de hecho, por ejemplo, si usted viaja en el metro y va al centro médico, usted va a notar que el logotipo del centro médico o de la medicina en general siempre es una serpiente que está enroscada en una especie de báculo, de bastón. Ajá. Y incluso son 2, ¿no?, que están así encontradas. Esa era la representación de Esculapio, y Esculapio la gente lo veneraba y lo conocía como el dios de la sanidad. Es decir, mucha gente traía enfermos al templo de Esculapio, ajá, y la historia dice que pues los enfermos sanaban y le adjudicaban esos milagros a Esculapio. Pérgamo era también el centro principal de adoración al César. ¿A qué me refiero con esto? Recuerde usted que en el Imperio Romano, el César era visto como una especie de dios. Ajá. César era visto como un dios, y los césares acostumbraban a que una vez al año salían a dar un rondín, un paseo por alguna de las calles principales del imperio, y la ciudad que más los veneraba era precisamente Pérgamo. Los césares acostumbraban a pasar por las calles de la ciudad una vez al año, y en esa vez que pasaba el César era obligación de todo ciudadano, de todo habitante del imperio, salir a las calles principales y rendirle lealtad al César. La manera en la que lo hacían era que cuando el César pasaba montado en su carro, toda la gente se ponía de pie, se paraba firmes, alzaban su mano, se ponían una mano en el pecho y decían: César es el Curios. Ajá. Y esa palabra Curios significaba, se tradujo como Señor. Entonces esta gente decía: César es el Señor. Y la palabra Curios lo que significa es el dueño total y absoluto de lo que soy y lo que tengo. Entonces esta era la manera de jurarle lealtad al César en esta ciudad de Pérgamo. Ajá. Y cuando el César pasaba, le prendían ¿cómo se llaman esas varitas que aromatizan? Incienso. Le prendían incienso y le ofrecían una ofrenda de incienso al César. Imagínense cuánta idolatría había en esta ciudad. Pero en esa ciudad también había una iglesia. Amén. Y bueno, ese es el trasfondo histórico de la ciudad de Pérgamo, y para que entendamos en dónde estaba situada esta iglesia. Porque si a usted le parece que, ay, es que a mí me tocó en un lugar bien difícil, mire, yo le aseguro que no está tan difícil como estos de Pérgamo. ¿Ah?
pero ahí tenían que dar testimonio. Ahora mire, vamos a la escritura, y dice la palabra de Dios que Cristo comienza su mensaje diciendo: el que tiene la espada aguda dice esto. La presentación de Cristo es muy interesante, porque Él se presenta a sí mismo como el que tiene la espada de dos filos en su mano. Y mire, esto es muy interesante porque esta forma en la que Cristo se revela a Pérgamo es muy interesante, porque Jesús siempre escogió una manera distinta de presentarse a cada iglesia. A la iglesia de Éfeso se presentó como el que tiene las estrellas en su mano, el que se pasea en medio de los candeleros. En el caso de Esmirna, Cristo se presenta como el que murió pero ahora vive. Y cuando llega el turno de la iglesia de Pérgamo, Cristo dice: el que tiene la espada aguda de dos filos en su mano. Y para que entendamos esto de la espada aguda de dos filos, tenemos que ir a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y la palabra de Dios dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La presentación de Cristo es muy interesante, porque cuando Él dice: yo tengo la espada aguda en mi mano, es como cuando usted le está hablando a su hijo y su hijo no hace caso, y usted se quita el cinturón y dice: a ver, y se lo enseña. ¿Me está siguiendo? O sea, no es una demostración de su poder, no es una característica que usted diga: wow, qué bonita espada, Señor. No, o sea, la presentación de Cristo está diciendo: a ver, iglesia, ¿te enderezas o traigo la espada y te voy a alinear con espada? Mientras que usted alinea a sus hijos con cinturón, con vara o con cualquier otro objeto que se le atraviese. Sobre todo las mamás no son expertas en disciplinar con tazas, con palitas de madera, con chanclas, con pantuflas, con rollos de papel, con he visto algunas que hasta con la punta del rebozo dan unas disciplinas que yo lo veo y digo: qué cruel, ¿no? Pero Cristo dice: yo no te voy a disciplinar con cinturón, no te voy a disciplinar con la palita de la cocina, no te voy a disciplinar con la chancla. Yo tengo un artefacto especializado para disciplinar a la iglesia, y es una espada de dos filos. ¿Por qué una espada de dos filos? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. ¿Por qué doble filo? Porque corta para un lado y corta para el otro, corta para acá y corta para allá. La misma palabra que te puede salvar es la misma palabra que te puede condenar. Cristo dice: si tú pones atención a mi palabra, la palabra te salva. Pero si tú oyes la palabra y no la pones en práctica, entonces la palabra corta para el otro lado, y la misma palabra que te pudo haber salvado ahora es una palabra que te juzga y te castiga. ¿Me está siguiendo? Mucha gente viene a la iglesia y escucha la palabra, pero cuando escucha la palabra lo primero que hace es: eso está mal, yo no creo eso, no sé qué. Ten cuidado, porque la palabra que te pudo haber bendecido va a terminar siendo tu juicio. Hay gente que busca que alguien le dé una palabra de Dios, que me profeticen. ¿Para qué quieres que te profeticen? Empieza a obedecer lo que estás escuchando. Sóbele al que está a su lado, dígale: esa era de salvación, no era de condenación. Pero la misma palabra que te puede bendecir te puede condenar. La misma que te puede salvar te puede mandar al infierno. Entonces mira, la misma palabra puede ser bendición o maldición.
Cristo está advirtiendo a su iglesia que no puede ser una iglesia mezclada con el mundo. Cristo nos está advirtiendo a nosotros, hermano, que es momento, es hora de vivir un cristianismo genuino, porque la misma palabra con la que fuimos salvos puede convertirse en la misma palabra que nos condene para toda la eternidad. No puede haber mezclas, se tiene que vivir en santidad. El mundo no puede entrar en la iglesia. La iglesia es la que tiene que ir y contagiar al mundo de lo que nosotros creemos y sabemos. ¿Me está siguiendo? Entonces mire, vamos a dejar este asunto de la espada para más adelantito. Ahorita vamos a regresar. Lo segundo que Jesús dice es: yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Y dice... conozco tus obras y sé dónde moras. Y Dios dice: moras en donde vive Satanás. Mire, ahí le puse una imagen del templo de Esculapio, para que, del templo de Zeus, perdón, ese es el templo de Zeus, para que usted tenga una idea más o menos de las dimensiones que tenía, ¿no? Y dice: yo sé dónde moras. Y esta es una referencia directa a nuestros tiempos, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe una cosa? Y como el mundo entero está bajo el maligno, es muy fácil dejarnos contaminar por el mundo. Es muy fácil que el mundo empiece a ensuciar la iglesia. Es muy fácil porque en tu trabajo, la mayoría de tus compañeros quizá no sean cristianos. ¿Ah? Y es muy fácil que entre ellos se junten y empiecen a platicar y las pláticas sean en doble sentido. Que las pláticas sean en albures. Es muy fácil que se junten para el famoso viernes social. Y es muy fácil que el pueblo de Dios se envuelva en ese tipo de ambiente y en ese tipo de vida. Y olvidamos, hermano, que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos sacados de esa inmundicia y puestos en el reino de Dios. La Biblia dice que fuimos sacados de la oscuridad, no para que vayamos y nos contaminemos nuevamente con lo que hay allá. Fuimos sacados de la suciedad, no para que vayamos y otra vez nos revolquemos en el pecado, porque dice la Biblia que eso solamente lo hacen los perros. La Biblia dice que los perros, el perro dice vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Cuando tú ves una persona que Dios salvó, que Dios redimió, que Dios restauró y al paso del tiempo se aparta de la iglesia y se vuelve a ir a aquel lugar de donde Dios lo sacó, hermano, lejos de juzgar a esa persona, lo que tú tienes que hacer es sentir carga y dolor primero. Orar por esa persona, porque es tu hermano. Hoy en día es muy fácil juzgar y decir: se largó porque siempre fue un pecador. Pero dice la palabra de Dios que cuando juzgues, dice, hazlo como considerándote a ti mismo, como estando consciente que en algún momento eso mismo te puede pasar a ti. En la década de los 70s, 80s, había dos evangelistas muy fuertes mundialmente, muy famosos. Uno era Billy Graham y el otro era Jimmy Swaggart. Y parecía que iban subiendo uno y el otro y el otro y el otro. Y parecía como que había una competencia, que realmente no la había. Pero muchas veces la iglesia hace la competencia. Porque hay gente que no, es que es mejor Jimmy, es mejor Billy. Y me explico. Y un día Jimmy Swaggart cayó en pecado. Alguien se enteró que él tenía una debilidad. Él batallaba con la inmoralidad sexual. Y usted puede decir: pastor, pero si era un gran evangelista. Pero era ser humano. Él batallaba y alguien le puso una trampa, le contrató 2 sexoservidoras para que lo seducieran, para que lo invitaran a pasar un rato en un hotel. Y cuando él se encontró con esas sexoservidoras en el hotel,
alguien lo estaba grabando y hicieron público, se hizo un escándalo. La iglesia donde él estaba lo disciplinó, lo corrió, lo echaron para afuera, nadie lo restauró. Y en un programa de televisión cristiano entrevistaron a Billy Graham y le preguntaron a Billy Graham qué piensa de lo que le pasó a Jimmy Swaggart. El entrevistador hizo esa pregunta con toda la intención de que Billy Graham dijera: no, pues falló, pecó, échenlo al infierno, pero la palabra de Dios tiene que seguir. O sea, como que aprovechara el momento para quedarse él con toda la fama mundial. ¿Me explico? Como quedarse él con el único lugar que había disponible, ya no había competencia. Pero la respuesta de Billy Graham, y esta es la respuesta de un verdadero hombre de Dios, cuando vio que Jimmy Swaggart había caído y le hacen esa pregunta, lo único que él contestó es: si le pasó a Jimmy, me puede pasar a mí. Y sabe una cosa, hermano, hoy en día es muy fácil que el cristiano se vea envuelto en un ambiente tentador, en un ambiente que le meta el pie, en un ambiente que lo haga tropezar. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que nosotros fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas, no a hacer más tinieblas allá. Entonces, cuando tú veas a alguien que cae, número uno, duélete por él, ora por esa persona, tráelo de vuelta a casa, hazle saber que es tu hermano y que no te gusta verlo así. Y en segundo lugar, tú tienes que saber que tan vulnerable es él como vulnerable eres tú. Y que en algún momento eso te puede ocurrir a ti. Y no te va a gustar que la gente te juzgue y te condene. ¿Me estás siguiendo? Entonces mira, la Biblia dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Muchos historiadores bíblicos creen que esta es una alusión directa al templo de Zeus o al templo de Esculapio. Porque era un lugar donde mucha gente se congregaba a buscar favores de cualquiera de estas deidades. Y sabe una cosa, hermano, para los cristianos de ese tiempo no era fácil vivir en santidad, no era sencillo vivir en santidad. Y yo te quiero decir hoy una cosa: quizás para ti no ha sido fácil mantenerte puro, quizás para ti no ha sido fácil mantenerte íntegro. Pero una cosa es que no sea fácil y otra cosa es que tú digas: bueno, pues no es fácil, pues le voy a entrar. Al cabo el pastor ya dijo que él entiende que no es fácil. ¿Me explico? Hay cristianos que no ponen ni tantita resistencia. Y sabe una cosa, hoy en día ha entrado a las iglesias una corriente de pensamiento que atenta contra la santidad, bajo el argumento de decir: es que nosotros no somos religiosos. Se le permite al cristiano beber alcohol, se le permite al cristiano decir una que otra mala palabra, una que otra grosería, se le permite al cristiano participar de ciertas cosas que son 100% del mundo, y el argumento es que no somos religiosos. Perdóname, no se trata de religiosidad, se trata de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Esto le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Ahora mira, como siempre, en todos los lugares donde hay un pueblo de Dios, siempre Dios tiene un remanente fiel. Y por todos lados de la escritura Dios siempre habla de un remanente fiel. ¿De cuánto es ese remanente, pastor? Mira, de Egipto salieron 2 millones de personas. ¿Y sabes cuál era el remanente? 3. Pastor, 3. ¿Tiene usted otro número? Dígamelo. Y dígame por qué. Yo le voy a decir por qué. El remanente de Dios en un pueblo de 2 millones eran 3. Moisés, que era el líder, porque los pastores siempre nos salvamos. No se crea, los pastores también somos vulnerables. Moisés, que era el líder, y del resto del pueblo, Josué y Caleb. Son los únicos. Y de los 3, solo 2 entraron a la tierra prometida. Dios siempre tiene un remanente. Jesús caminó, normalmente decimos con 12 discípulos, pero realmente Jesús tenía, dice la Biblia, que tenía 120 discípulos. Porque hay un pasaje ahí donde dice que tomó a sus 120 discípulos y los mandó de 2 en 2. O sea, su discipulado de Jesús era de 120, pero su remanente fiel eran 3 también. Esos 3 estuvieron con él
en el monte de la transfiguración. Esos 3 fueron los que él llamó aparte para orar. Y todavía de esos 3, del remanente fiel, hubo uno por ahí que se durmió. Hubo uno que cuando vio la transfiguración quiso caer en idolatría. ¿Sí? ¿Se acuerda que quieres que hagamos 3 enramadas? 3 altares. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Jesús dijo, a ver, tranquilo. Estos nomás vienen de acompañantes. Pero no, ahorita no es necesario hacer altares. Ahorita no es necesario ofrecer nada. O sea, fíjese, hasta del remanente. Pero Dios siempre trabaja con un remanente. Y por eso dice, yo conozco tus obras y sé dónde mora Satanás. Yo sé que para muchos, dice el Señor, no es fácil mantenerse puros, no es fácil mantenerse íntegros. Para muchos no es fácil ser cristianos. Para muchos ha sido un batallar todos los días. Dice, y sé dónde moras, ahí donde mora Satanás. Y dice, no has negado mi nombre, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en esa ciudad donde mora Satanás. Ya le he platicado un poco de Antipas. Antipas era un esclavo. Antipas no era un pastor, Antipas no era un predicador, Antipas no era un gobernador, Antipas era un esclavo. Pero un esclavo que en la esclavitud había conocido a Jesús. Y Antipas se esforzaba por mantener un cristianismo puro, un cristianismo recto. Y cuando Antipas conoció a Jesús, él se dio cuenta que él ya no podía, escuche lo que le voy a decir, él ya no podía salir a la calle como toda la gente y decir, César es el Señor. ¿Me explico? Él dijo, es que César no es el Señor, Jesús es el Señor. César no es el Curios, Jesús es el Curios. Pero cuando llegó el día en el que el César visitó la ciudad de Pérgamo, como él era un esclavo, le dijeron, no, le vas para la calle. Y él tenía que obedecer a su patrón. Fue para la calle. Pero cuando toda la gente alzó la mano y dijo, César es el Curios, Antipas lo que hizo fue darse vuelta. No supo qué hacer y simplemente se dio la vuelta. El César mandó parar su caballería y mandó a uno de sus soldados y le dijo, dile a ese esclavo que si no se ha dado cuenta que estoy aquí, y dile a ese esclavo que si no sabe, no le han enseñado en su casa lo que tiene que hacer cuando yo estoy enfrente de él. Vinieron con Antipas y le dijeron, Antipas, date la vuelta, el César está esperando tu lealtad. El César está esperando que le rindas pleitesía, como todos. Y Antipas se negó a darse la vuelta, se negó y se negó y se negó. Y finalmente vino alguien y le dijo, Antipas, ¿no te das cuenta que el mundo entero está contra ti? Y Antipas respondió, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. ¿Qué respuesta, hermano? Porque en ese momento agarraron a Antipas y lo sumergieron en un perol de aceite hirviendo. Y ahí murió Antipas, a la vista de todos. Hoy en día, hermano, necesitamos que se levanten más Antipas con convicciones firmes, que no digan amén, aleluya aquí en la iglesia, sino que lo digan allá afuera. Porque aquí en la iglesia es bien fácil, hermano, levantar las manos y decir, gloria al Señor, Cristo yo te amo, aleluya, amén. Y aprendemos un lenguaje cristiano que usamos dentro de la iglesia. Santo, arrabacataya y no sé cuántas más se sepa usted. Pero cuando estamos en el trabajo, lo menos que dices es santo, aleluya. Lo menos que sale de nuestra boca es gloria al Señor. ¿Me estás siguiendo? Cuando corriges a tus hijos, yo he visto personas que les dicen de groserías, ay pastor, perdón, es que este chamaco me hace enojar. Tú me haces enojar y cuando te he dicho una grosería. ¿Ah?
Y la excusa es, pastor, es que todo el mundo la dice. Ya es normal, ya está en la tele. Hermano, no normalices el pecado. No normalices lo que está mal. Como cristianos, aunque nos cueste trabajo, estamos llamados a ir contra la corriente, como Antipas. Estamos llamados a cambiar la mentalidad de la gente. Pastor, es que ya es normal. Mire, yo he ido a iglesias donde es muy normal. Voy a decir algo, no se asuste, ni usted que está en internet. Es muy normal en algunos lugares que los jovencitos se digan, ¿qué onda, güey? Nada, güey. Y enfrente de los hermanos, enfrente del pastor, y es normal. Pues es que ya es una palabra normal, pastor. Y hay gente que me ha dicho, es que eso ya dejó de ser una grosería. Eso ya, hasta en la tele. Perdóname, pero las normas de Dios no cambien, aunque la tele cambie, aunque el radio cambie, aunque los medios de comunicación y los gobiernos cambien. Lo que está mal delante de Dios sigue estando mal. Estuvo mal hace 50 años, hoy sigue estando mal, y dentro de otros 100 años, si seguimos aquí, seguirá estando mal. Cuando Moisés recibió la ley, Dios le dijo, no robarás, y el robar era pecado, sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado. No cometerás adulterio. El adulterio era pecado, hoy en día es pecado, y dentro de 1000 años seguirá siendo pecado. ¿Me está siguiendo? Hay pastores que ya son otros tiempos. Son otros tiempos, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No normalicemos el pecado. No normalicemos las malas conductas de nuestros hijos. No normalicemos las malas conductas de nuestros hermanos en la fe. ¿Me está siguiendo? Es tiempo de que se levanten los Antipas. Gente radical que le diga no al mundo. Y si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Pastor, pero entonces ¿qué hago? ¿Le dejo de hablar a mis amigos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seas luz en las tinieblas. A eso fuimos llamados. Y la iglesia de Pérgamo comenzó a contaminarse, a contaminarse, a contaminarse. Porque es que todos lo hacen. Y si no, pues nos matan como Antipas. Pues que te maten, hermano. Pero no podemos prostituir el evangelio. Por eso el reproche que Dios le hace a la iglesia, le dice, tengo contra ti dos cosas. Dos cosas tengo contra ti. Y mire que hasta aquí, las 3 iglesias que hemos visto, Dios le dice, yo conozco tus obras. O sea, vemos que hay iglesias que trabajan, que hacen mucho por la obra de Dios. Incluso me atrevo a decir que crecen y que hacen mucha labor social. Pero eso no significa que estemos viviendo un cristianismo correcto, hermanos. Mire el reproche que Dios le hace a esta iglesia. Le dice, tengo contra ti, dice, número 1, que tienes ahí y toleras a los que enseñan la doctrina de Balaam. Mire, no vamos a leer la historia de Balaam, porque son muchos capítulos, pero si usted le nace la curiosidad, léase Números del capítulo 22 hasta por el capítulo 26, más o menos, para que tenga una mejor comprensión de lo que era la doctrina de Balaam. No lo lea ahorita, léalo en su casa, porque a veces el pastor dice, está en tal parte, a ver, hombre, y se clava en la lectura. Léalo en su casa. Ajá. Anótelo nada más y léalo en su casa. Pero le voy a poner en contexto. Balaam era un profeta de Dios, genuino. Dios le hablaba, escuchaba la voz de Dios, profetizaba, anunciaba al pueblo. Esa ilustración ahí que usted ve es Balaam montado en una burrita y le salió un ángel al encuentro para no dejarlo pasar. Ahorita le voy a explicar por qué. Balaam era un profeta de Dios y había un rey pagano, un rey mundano que se llamaba Balac.
Ajá. Y Balac se dio cuenta que lo que Balaam decía sobre el pueblo se cumplía. Se dio cuenta que cuando el pastor daba la palabra profética para inicio de año, ¡pum!, se cumplía. Y Dios decía, te viene un carro, y ¡pum!, ahí estaba el carro. Te viene un terreno, ahí está el terreno. Y viene esto, y ¡pum!, ahí estaba. Entonces Balac dijo, ah, caray, esto me interesa. Entonces un día Balac quiso destruir al pueblo de Israel. Y entonces dijo, a ver, tráiganme al profeta. Y le dijo, mira, Balaam, te quiero proponer un trato. Yo veo que lo que tú hablas se cumple. Y mira, te quiero pedir un favor, ¿por qué no maldices ese pueblo? Maldice ese pueblo para que les vaya mal, para que pierdan en la guerra, para que se acaben, para que se destruyan, para que no les vaya bien. A cambio, le dijo Balac, yo te voy a dar una ofrendita, ¿no? Una ofrendita para que termines ahí de construir tu iglesia. Yo te voy a ayudar, te voy a mandar material, te voy a mandar trabajadores y todo. Échame la mano y yo te echo la mano, ¿no? Y entonces Balaam, cuando vio la ofrenda y cuando vio lo que le estaban poniendo enfrente, dijo, pues, ¿será que Dios quiera? Llevo años orando por esta bendición. Pastor, es que usted sabe que llevo años orando por mi casa, llevo años orando por mi carro, y mire cómo todo se me da. Y entonces Balaam, como buen profeta de Dios, le dice a Balac, bueno, mira, está buena la oferta, pero déjame orar a ver qué es lo que Dios dice. Y se va a Balaam y comienza a orar, dice la Biblia que comenzó a orar. Y la respuesta de Dios era obvia. Dios le dice, nadie puede maldecir al que es bendito por mí. O sea, no puedes maldecir a mi pueblo porque yo ya lo bendije desde Abraham. ¿Me está siguiendo? Entonces viene Balaam y le dice, ¿qué crees, Balac? Que Dios dice que no. Y entonces Balac le dice, mira, Balaam, vamos a hacer una cosa, te voy a dar el doble de ofrenda. Y entonces Balac dice, híjole, espérame, déjame orar a ver si Dios se convence. Como si Dios lo pudiéramos convencer con ofrenda. Y viene y ora de nuevo y Dios le dice, no. Y viene otra vez y le dice, no, no se puede. Mira, te voy a dar el triple de ofrenda. Déjame orar. Y viene y ora otra vez. Y cuando ya era mucha la ofrenda, entonces dice la Biblia que Dios le dijo, bueno, está bien, ve y haz lo que tú quieras. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios tiene un precio? No. Dios quería darle una lección a Balaam. Y entonces Balaam, ni tardo ni perezoso, se montó en su burrito. Ajá. Y vamos a maldecir al pueblo y a recoger esa ofrenda. ¿Cómo de que no? Y dice la Biblia que un ángel se le apareció en el camino al burrito. Y el burro tenía más discernimiento que el profeta. Porque cuando vio al ángel se paró y se tiró. Y Balaam comenzó a golpearla para que caminara, para que, órale para adelante, órale. Y dice la Biblia que Dios le permitió a la burra hablar. Y voltea y le dice, ¿por qué me pegas? ¿No estás viendo que está el ángel enfrente y no me deja pasar? Rífate el tiro tú y yo paso. Y entonces Balaam dice, ¿cómo? ¿Cuál ángel? Y Balaam entendió que Dios no estaba dejando pasar a la burrita. Pero lejos de regresarse a su casa, se bajó del burrito y se fue a pie. Porque él quería recoger esa ofrenda. Y dice la Biblia que se subió al monte. Y cuando iba a comenzar a maldecir, Dios le trababa la lengua y te bendigo. Y ahí estaba Balac atrás. No, bendición, no, maldición. Al revés. Espérame, déjame ver ahorita. Y ya iba, y cuando iba a decir, maldito Israel, bendito sea Israel. Di que pierdan, que ganen todas sus batallas, que les vaya mal,
que le vaya bien en todo lo que emprenda y Dios los prospere. Y se le trababa la lengua y no podía maldecir al pueblo. Pero lejos de regresarse a su casa, dice la Biblia que Balaam dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esa ofrenda me la tengo que llevar. Tengo que acabar de construir la iglesia. Tengo que poner ese negocio. Tengo que quedarme con esa casa años ayunando y orando. Tengo que pelear en el espíritu. Y entonces Balaam dijo: mira, algo está pasando que Dios no me deja maldecir al pueblo. Pero te voy a decir una cosa. Mándales unas muchachonas que les bailen en bikini. Ajá. Pero escógete unas así, especiales. No mandes cualquiera. Manda a tus mejores muchachas solteras que los seduzcan y todo. Y cuando ellos tengan relaciones con ellas, cuando caigan en fornicación, solitos se van a maldecir. Entonces Balac mandó las muchachas, seducieron al pueblo, tuvieron relaciones con ellos y vino la maldición sobre el pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios dice: tienes ahí gente que enseña la doctrina de Balaam, nos está diciendo que hay cristianos que prostituyen el evangelio. Mire, yo doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia, en la congregación, hay gente que siempre que me toca salir de viaje, siempre me apoyan con algo para el viaje o para los viáticos. Hay gente con la que tengo la confianza y yo me acerco, y hay gente que sin que yo me acerque, ellos saben que voy a salir y me dicen: pastor, le deposité esto para sus chicles o para... O no sé si sea para que ya no vuelva. Mira, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Ajá. Bueno, si quiere que ya no vuelva, échale más ganitas para que me alcance mínimo para unos 6 meses de renta por allá. Pero bueno, yo doy gracias a Dios por esas personas. Pero abiertamente le quiero decir: no crea que porque usted me apoya financieramente para los viajes o para el ministerio o para la construcción del templo o para lo que sea, no crea que por eso tiene usted derecho de venirme a decir cómo se tienen que hacer las cosas. En la primera iglesia que mi esposa y yo pastoreamos, mire, aquí me dejaron un sobrecito. Mire. No tiene ofrenda, no crea que va a decir: el pastor se la va a embolsar. No, tiene una cartita dentro. Pero la voy a usar para ponerle un ejemplo. Había una hermana que cuando nosotros llegamos a esa primera iglesia que íbamos a pastorear, la primera reunión que nosotros atendimos eran como unas 20 personas. 20 personas. Ajá. Y de esos 20, pues 3 eran míos, ¿no? 1, 2, 3. Lucas todavía no estaba. Entonces realmente la congregación era como de 17 personas. Pero había una hermana que llegaba con todos sus hijos y en algunos casos los hijos traían la esposa y en algunos casos traían a alguno de los nietos. Entonces esa era una familia que fácilmente eran unas 15 o 12 personas. O sea, casi eran la iglesia entera. Pero la mamá, ahora sí que la mamá de los pollitos, tenía una pésima costumbre. Se recogían las ofrendas y ella siempre, yo veía que agarraba su sobre y lo guardaba. Y ya, pues yo terminaba la reunión, despedía a la gente, me sentaba a platicar con algunos y la hermanita siempre me esperaba allá afuera, en el patio. Y cuando ya me acercaba yo para despedirla, saludarla, cruzar 2, 3 palabras con esta hermana, lo primero que hacía era decir: pastor, yo creo que usted está mal en esto. Esto hay que corregirlo. Esto no puede seguir así. Y fulanito tiene que disciplinarlos. Y esos muchachos de la alabanza, eran 3 de la alabanza, ¿no? Pero creo que tenemos más grupo aquí que lo que había allá. Pero esos de la alabanza,
No puede ser posible que esto, el otro, aquí y acá. Disciplínelos. Y después de que me daba sus 2 o 3 recomendaciones, se metía la mano y decía: aquí está mi diezmo, pastor. Va un poquito de más porque yo sé que hay necesidad. Y la verdad es de que pues era una persona que económicamente apoyaba mucho a la iglesia. Pero yo comencé a discernir por dónde iba esa situación. Y un día, como no le hice caso, porque Dios a mí me estaba diciendo otra cosa, un día me invitó a comer a su casa. Mi esposa no pudo ir, me tuve que chutar yo el round solo. Y mire, cuando llegué yo a su casa, estaban todos los nietos y todos los hijos en una mesa así grandota. Como yo cuando llegué sentí como que llegué al Sanedrín, y mi lugar estaba en la parte de en medio de la mesa. Y comenzamos a comer y todo, muy agradable y todo. A media comida se levanta uno: pastor, yo creo que usted debe hacer esto. Porque en la iglesia donde estábamos así se hacía. Se levantó otro y además con las mujeres se tiene que hacer esto, porque en la iglesia de donde venimos así se hacía. Y cada uno de sus hijos comenzó a decirme lo que tenía yo que hacer, porque de la iglesia donde ellos venían así se hacía. Y sabe una cosa, ni acabé de comer, me levanté de la mesa y les dije: hermanos, con todo respeto, si estaban tan a gusto en su antigua iglesia, el día que quieran pueden regresar. En esta iglesia el pastor soy yo. En esta iglesia la visión viene de parte de Dios. No es que se haga mi voluntad, sino el responsable soy yo. Y si usted quiere pastorear una iglesia, le dije, pues levante una iglesia y pastoréela usted. Haga lo que a usted le parezca perfecto, pero no venga a tratar de sobornarme ni a tratar de comprarme con el evangelio. Y me levanté de la mesa, y antes de que yo saliera por la puerta, me habló la hermana, me dijo: pastor. Me volteé y me dijo: piense bien lo que va a hacer. O sea, no se vaya. Piense bien lo que va a hacer, me dijo, porque nosotros somos los que sostenemos la iglesia. Me volteé y le dije: piense bien sus palabras, porque el que sostiene la iglesia se llama Jesucristo. Con permiso. Jamás se volvieron a parar a la iglesia. La siguiente reunión éramos 4. Y de verdad le digo una cosa, yo tenía ganas de ir y decir: hermana, perdóneme, estaba yo enojado, regresen. Era broma, se la creyó, hermana. Era para romper el hielo y que nos conozcamos mejor. Pero entendí, hermano, que efectivamente el que sostiene la iglesia es Dios. Y entendí que el mensaje de la palabra, la forma de trabajo, las estrategias que Dios nos da, no se pueden vender al mejor postor. Si usted es generoso con sus ofrendas, le agradezco que lo sea, pero nunca piense que por la cantidad o las cosas que usted da, tiene derecho de manejar la iglesia. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo, que había gente que se dedicaba a la fabricación de pergaminos, que económicamente eran pudientes, y decían: a ver, ahí está la ofrenda, pero se va a hacer esto. Ahí está la ofrenda, pero tiene que hacer esto. Y la iglesia comenzó a contaminarse y dejó de cuidar la santidad, porque esa gente que empezó a financiar la iglesia empezaron a decir: ok, bueno, ahí le va la ofrenda, pastor, pero para que no nos maten, vamos a salir a jurarle lealtad al César. No vamos a hacer la tontería que hizo Antipas. Y ahí estaba el pastor recibiendo la ofrenda. Y, hermanos, ahí viene César, vamos a jurarle lealtad. Es que todos lo hacen. Y entonces la gente comenzó a decir: ok, pero el hermano anda medio en pecado, pero es de los que aportan, no le digan nada. ¿Me explico? Le voy a decir una cosa: si usted es de los que aporta o de los que no aporta, el día que yo lo vea haciendo mal, se lo tengo que decir.
Y si usted dice, entonces voy a dejar de aportar, deje de aportar, hermano. La iglesia la sostiene Dios. Y si usted está pensando, pero me va a buscar porque mis aportaciones, mire, lo voy a buscar, pero no por sus aportaciones, lo voy a buscar porque usted es un alma que necesita encontrarse con Jesús. Y la segunda cosa, hermano, que Dios le reprocha a esta iglesia es, dice, no solamente tienes la doctrina de Balaam, o sea, ya era una doctrina. O sea, yo cuando escucho estas palabras me imagino a los pastores de ese lugar predicando, hermano, traiga y le vamos a dar permiso de que usted opine y tenga voz y voto y haga lo que usted quiera, casi. ¿Me explico? Y le digo una cosa, esa característica la vemos hoy en día en muchos lugares. En muchos lugares, en muchas iglesias, la gente que aporta es casi intocable. Sí tiene una querida, pero Dios lo va a cambiar. Tú no le digas nada. Déjalo que siga aportando. Sí, es medio borracho el hermano, pero pues es que es su debilidad. Pero vieras cómo apoya financieramente la obra. Y ese es el argumento por el cual muchos pastores han vendido la santidad al mejor postor. ¿Me está siguiendo? Vivimos en un mundo en donde la palabra tolerancia se ha vuelto muy famosa. ¿Verdad que sí? Por todos lados usted la escucha. Tolerancia, sé tolerante. Yo prefiero que me tachen de intolerante, hermano, pero no me voy a unir con las porquerías que el mundo ofrece. ¿Cuántos de ustedes han dicho, me dijo una mentira, pero fue una mentirita blanca, pastor? Ten cuidado porque tu hijo que te dice una mentira blanca, al rato se te va a pintar de rojo y de negro y de todos los colores. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando ya es un mitómano en potencia, entonces quieren que el pastor lo arregle. Pero la solución está en ti. Tú no puedes echar fuera lo que toleras. ¿Sabe una cosa? Muchos chiquillos hoy en día van por el mandado, se quedan el cambio. Ten cuidado porque uno no empieza enseñando al hijo que se puede quedar con el cambio. Uno empieza enseñando al hijo que tiene que entregar cuentas claras. ¿Me está siguiendo? No puedes echar fuera lo que tú mismo toleras. Ahora volvemos a la espada de dos filos. La espada corta para allá, también corta para acá. ¿Me está siguiendo? No puedes echar fuera lo que toleras. Tenemos que cuidar la santidad antes de ser tolerantes. La segunda cosa que Dios le reprocha a esta iglesia es que dice, y toleras también ahí la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo de personas que se decían cristianos, que profesaban la fe cristiana, que iban a las casas donde la iglesia se reunía, porque en aquellos años no había templos dedicados para las iglesias, se reunían en casas. Entonces los nicolaitas eran un grupo de personas que iban y se metían entre la iglesia, pero la enseñanza principal de los nicolaitas era, ¿cómo se lo explico? Pues sí, o sea, una palabra, la democracia. Los nicolaitas pensaban que la iglesia tenía que ser un lugar que se gobernara democráticamente. Es decir, comenzaban a infiltrar ideas y pensamientos entre la iglesia, donde le decían, a ver, vamos a votar. ¿Cuántos están de acuerdo con que el pastor se cambie? Y votaban, y si la mayoría decía que sí, echaban para fuera el pastor y traían otro pastor. ¿A quién proponen? No, pues yo propongo a Leobardo. Y había otro que decía, no, pues yo propongo a el hermano que acaba de llegar la semana pasada, se ve que es buena persona. Y se levantaba otro, yo propongo a Ariel. A ver, voten, ¿quién vota? Y pum, ganaba el nuevo. Órale, tú vas a ser el pastor, pásale. ¿Sabe una cosa, hermano? Esa doctrina no era solamente de este tiempo. Esa doctrina ha permeado en muchas iglesias.
Yo fui educado en una iglesia donde se practicaba esto. Cada X tiempo se convocaba una asamblea de miembros y se le llamaba junta de negocios. No, hasta el día de hoy no entiendo por qué se hacían esas juntas de negocios o por qué se llamaban así. Si más que negocios era pura pelea entre los miembros de la iglesia. ¿Y sabe cuál era el tema de las juntas de negocios? Vamos a pintar la pared. Y el que estaba presidiendo decía, yo sugiero que de blanco, porque así se ven bonitas las luces. Y tenía yo que esperar a que la pastora se levantara y decía, yo lo secundo. Si nadie me secundaba, no había votación. Pero vamos a suponer que la pastora se levantaba y decía, yo lo secundo. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Cuántos votan porque la pared sea blanca? Pero se levantaba alguien más que decía, no, yo la quiero negra, porque negra me gusta más, se ve más profundo, más elegante, más no sé qué. Y se levanta otro, yo lo secundo. Bueno, tenemos dos propuestas, blanco o negro. ¿Cuántos votan por blanco? ¿Cuántos votan por negro? Negro se queda. Lo que la mayoría decía, eso se hacía. Pero sabe una cosa, al paso del tiempo decidían pintar la iglesia de amarillo y a los 2-3 meses, no, que amarillo no se ve bien. Nos equivocamos, la regamos. Y de todos se quejaban porque la pintura era amarilla y ellos mismos la habían escogido. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene que saber que en la iglesia el gobierno es un gobierno teocrático, no democrático. La iglesia no se rige por popularidad. La iglesia no se dirige por la mayoría de votos. ¿Me está siguiendo? La iglesia se gobierna de acuerdo a los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Por eso, hermano, ten cuidado cuando alguien se acerque contigo y diga, pues el pastor dijo, pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo. Cállale la boca y dile, hermana, si no estás de acuerdo tienes dos opciones. ¿Ah? Diría Conchita, ¿te aclimatas o te aclifriegas? Ese es como para un hashtag, ¿no? Hashtag Conchita dice. Frase célebre de Conchita. Tienes dos opciones. O te pones de acuerdo y te sometes a lo que por alguna manera Dios está instruyendo. O hermano, busca un lugar en donde tú creas que estás de acuerdo. Pastor, ya me corrió. No, yo te sugiero que escojas la primera opción. Ponte de acuerdo. Es como lo del pino. ¿A cuánto les gusta el pino? ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo. Pero sabe una cosa, los nicolaitas enseñaban que la iglesia tenía que ser gobernada por el pueblo. Y usted sabe, usted tiene que saber que la iglesia es gobernada por Dios, ni siquiera por mí. Yo no dirijo la iglesia, yo no gobierno la iglesia, yo no hago lo que mi voluntad dice. Si yo hiciera lo que mi voluntad dice, hermano, las reuniones durarían 15 minutos y serían una vez al mes. Me está siguiendo. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas. Y sabe una cosa, tanto los nicolaitas como los que enseñaban la doctrina de Balaam, lo único que hacían era contaminar la palabra y la pureza de la presencia de Dios. Hermano, no romanticemos con el mundo. Si tú ves a tu hijo que está en pecado, disciplínalo, corrígelo, ámalo. Pero nunca digas, es que es normal, todos los de su edad lo hacen. Es que es normal, todas las chicas de su edad se visten así. Es que es normal, todos los jovencitos de su escuela hablan así.
Es que es normal, todos piensan así. Hermano, no es normal. No es normal. ¿Me está siguiendo? Es que todo el mundo lo hace, pues todo el mundo se va a ir al infierno. Y si tú te dejas de llevar por esa corriente, también vas a ir a parar allá. No es normal. No normalicemos las conductas que son del mundo. Por eso Dios dice, tengo contra ti estas dos cosas. Y cierro con esto. Dice, al que venciere. ¿Por qué nos dice al que venciere? El que venciere, eso significa que vas a tener que luchar y pelear. No es una cosa fácil, hermano. No creas que para mí es fácil. No creas que para ti va a ser fácil. Se tiene que luchar contra el mundo todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo todos los días lucho porque mis hijos quieren agarrar comportamientos que no son sanos y tengo que estarlos corrigiendo. Y tengo que estarles enseñando y tengo que estarles disciplinando y decirle, hijo, eso no se hace, hija, eso no está bien. Todos los días. ¿Me está siguiendo? No es una cosa sencilla, hermano. No es algo fácil. Pero tenemos que erradicar el pecado de nuestras familias, el pecado de nuestras casas, el pecado de nuestras iglesias. ¿Me dice amén? Tenemos que sacarlo. Tenga el costo que tenga, lo tenemos que sacar. Nos cueste lo que nos cueste, lo tenemos que echar para afuera. Nos tachen de lo que nos tachen, el pecado no puede contaminar la iglesia. Hoy en día usted va a ver muchos predicadores que le motivan, que le hablan de muchas cosas que no está mal, pero pocos predicadores le van a hablar de la santidad. Y la santidad es fundamental para la salvación del cristiano. Por eso el Señor dice, al que venciere, arrepiéntete, dice primero, arrepiéntete. ¿Sabe por qué? Porque para Dios siempre estará la opción del arrepentimiento. Pastor, es que no puedo cambiar, es que me he envuelto en tantas cosas, es que es bien difícil. Mira, la opción del arrepentimiento Dios siempre te la va a brindar. Arrepiéntete. Todo comienza con el arrepentimiento. Arrepiéntete. Pastor, es que he sido tolerante en mi casa con mis hijos. Arrepiéntete. Es que he sido tolerante con mi esposo. Mire, hay esposas que ven al esposo cojear de un pie y nunca le dicen nada por el miedo a que, ay, es que se me vaya a ir. Ay, es que, hermana, el pecado se llama pecado y así hay que llamarlo por su nombre. Y el pecado solamente tiene dos formas en que sale. Número uno, dice la Biblia, el que confiesa su pecado. Entonces la primera forma en la que el pecado sale es confesando. ¿Cuál es la segunda, pastor? Si no quiero confesar, te digo cuál es la segunda. La segunda dice la palabra que él exhibe el pecado en medio de la congregación. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad de decidir si lo saco yo voluntariamente en secreto a través de una confesión y me arrepiento y pido perdón, o me espero y creo que porque llevo tanto tiempo haciendo esto y nadie se ha dado cuenta y no me ha pasado nada, creo que puedo seguir burlándome de Dios y de la iglesia. El día que menos te lo esperes, Dios te va a exhibir en medio de la congregación. Entonces Dios dice, arrepiéntete. Es mejor arrepentirse que ser exhibido. Y dice, al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca. Mire, ahí se la dibujé. Una piedrecita blanca. Y mire, yo cuando leía esto, yo decía, Señor, ¿qué onda con tus regalos? ¿No? O sea, a mí dame un billete, un reloj, una piedra. No, y luego, o sea, ni siquiera dice un diamante, un rubí, una esmeralda. No, o sea,
una piedrita blanca. Entonces yo cuando era niño y caminaba a casa de mi abuela, yo atravesaba las vías del tren y veía las piedritas blancas. Y entonces viene a mi mente esas piedritas que están en la vía del tren y que Dios dice, mira, te tengo un regalo, una piedrita. Así lo imaginaba yo. Pero realmente esta piedrita blanca tiene ¿cómo poder decirlo? Tiene un significado muy profundo. ¿Qué significa la piedrita blanca? Bueno, la piedrita blanca, los estudiosos bíblicos le han dado varios significados. El que más me convence a mí es el siguiente. Se dice que cuando alguien era metido al Coliseo romano a pelear contra las fieras salvajes, yo le pregunto a usted, ¿qué posibilidades tenía de salir con vida? Pero había ocasiones que no metían a uno, metían a varios, metían grupos de 30, 40, 50 gentes y soltaban 1, 2 leones. Y entonces era un espectáculo sangriento porque ahí estaban peleando con el león, peleando, y había unos que pues por allá le daban la vuelta y dejaban que se comieran al otro, y llegaba un momento en el que a lo mejor el león se cansaba o se saciaba y ya quedaban por ahí 2 o 3 con vida, y ya el león se tiraba ahí a rascarse la panza, a bostezar, ya satisfecho después de haber comido tanta carne. Y quedaba por ahí a lo mejor de 30, 40, a lo mejor quedaba 1 o 2 con vida. Esos 1 o 2 que quedaban con vida recibían de parte del Imperio Romano una medalla o un reconocimiento que no era otra cosa sino que una piedrecita blanca con una inscripción. Les daban una piedra blanca y entonces con esa piedra blanca ellos salían victoriosos del Coliseo romano. Y cuando los querían agarrar y meter otra vez al Coliseo, decían, ey, mira, chécate nomás, piedrita blanca, papá. Y entonces los soldados decían, tiene piedra blanca, hazte para allá, tú no vas. Y jamás volvían a pisar el Coliseo. Entonces la gente que lograba conseguir una piedrita blanca, la cuidaban porque esa piedrita blanca representaba su propia vida, hermano. Representaba que habían peleado una batalla, pero no cualquier batalla. Una batalla férrea, agresiva, violenta, al borde de la muerte, y salieron victoriosos. Y ahora tenían una condecoración de parte del César. Entonces ahora, cuando querían meterlos a otra batalla, decían, ey, yo ya vencí. Aquí está mi piedrita. Yo ya estuve ahí, exacto. Lo que Dios está diciendo es, te voy a dar una victoria que va a ser tan grande. Cuando tú te comprometas a cuidar la santidad, cuando tú te comprometas a sacar de tu casa y de tu familia y de la iglesia todo el mugrero que el mundo ha querido meter, cuando tú luches y pelees y aunque sientas que te mueres, yo te voy a dar una piedrita blanca, te voy a dar una victoria en la que cuando el diablo venga y te quiera meter otra vez en una prisión, tú vas a decir, ey, yo ya estuve ahí, yo no puedo volver ahí. Cuando venga la enfermedad, tú vas a decir, ey, yo ya vencí. Cuando viene el COVID a mi vida, yo saco mi piedrita blanca y le digo, yo ya pasé por ahí. Cuando ha querido venir la muerte a mi vida, 2 veces ya, dengue y COVID, doble piedra. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas piedras blancas tienes? Pastor, es que me cuesta un trabajo vencer en el área sexual. Busca tu piedrita. Pastor, es que yo le echo ganas, pero siempre que veo la oportunidad en mi trabajo de embolsarme algo que no es mío, lo agarro.
hermano, te hace falta pelear para conseguir una piedra. Con las piedras blancas ocurría otra cosa. Si yo como papá había estado en el Coliseo y había salido con una piedra blanca, y por alguna razón en algún momento agarraban a mi hijo, esa piedra tenía el poder de decir, se la voy a dar a mi hijo. Pero no era nada más de que ya te saqué, era de que vamos a hacer un cambio de concursante. Yo voy otra vez al Coliseo y mi hijo va para afuera. Yo le daba mi piedra a mi hijo para que él saliera. Entonces una piedra blanca representa una victoria para ti y para tus generaciones. ¿Sabe una cosa? Ya no me quiero extender mucho, pero usted sabe que muchas veces con lo que tú batallaste es con lo que van a batallar tus hijos. Y cuando el enemigo venga a hacerse presente, tú tienes que sacar la piedra blanca y decir, a mi hijo no lo tocas. Y quizás te va a tocar rifarte otra pelea a ti, quizás te va a tocar aventarte otra batalla a ti, pero tú puedes decir, a mi hijo no lo tocas. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas piedras blancas hay en tu vida? ¿Cuántas piedras blancas hay? Quizá tú digas, pastor, no tengo ni una. Ten cuidado porque estás en peligro, tú y tus generaciones. Póngase de pie y vamos a orar. Hoy Dios está haciendo un llamado a la santidad. Hoy Dios está haciendo un llamado a la santidad a la gente que nos ve por el internet. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y antes de despedirme quiero decirte, busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Quizá tú eres un cristiano de tiempo, pero si hay áreas en tu vida en donde Jesús todavía no gobierna, si hay áreas en tu vida en donde no has tenido la valentía de decir, se lo voy a entregar al Señor, este es el momento. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios te bendiga.